Que Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su asiento. Estamos en la presencia de Dios. Qué profundidad lo que cantábamos, hermanos. Estar delante de Él, contemplar su santidad. Qué profundo que es eso. Realmente profundo. Y pensaba en ese versículo que el Señor, a modo en una de profecía en los libros de los profetas, Él dice: y tendrán hambre y tendrán sed, pero no un hambre de comer, sino será hambre de la palabra de Dios. Y realmente espero que usted tenga hambre, aparte de frío, y podamos centrarnos en esta mañana en la palabra de Dios. Si usted me quiere acompañar, por favor, en el Evangelio de San Lucas, vamos a estar compartiendo 2 versículos. Vamos a orar y luego le damos el desarrollo de la palabra de Dios. Usted lo va a ver aquí también proyectado. Lucas 11, versículo 27, versículo 28. Lucas 11, versículo 27 y versículo 28. Y dice lo siguiente: mientras Jesús decía estas cosas, está hablando de Jesús, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús le respondió: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amado Señor, acabamos de leer tu palabra y asimismo, Señor, como la leemos, queremos aprender de ella, queremos meditar en ella, queremos reflexionar en ella. Señor, es por medio de tu Espíritu Santo que tú nos ayudas a darnos ese discernimiento, Señor, que es totalmente espiritual como lo es tu palabra, y por eso nosotros te pedimos tu ayuda en esta mañana. Asimismo, para hablarla como para escucharla y para recibirla, Señor, que seas tú en medio nuestro, derramando, Señor, la porción justa y dando el alimento, Señor, justo y necesario para tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vamos a centralizar en este versículo, sobre todo en el versículo 28, y hay una intención que es acerca de cómo el creyente debe guardar la palabra de Dios y debe atesorarla en su vida. Y este versículo es claramente un énfasis que Jesús le da a esta mujer por medio de lo que se estaba desarrollando, que ahora lo vamos a ver, o lo que estaba pasando en el contexto. Y aunque no nos encontramos en Mateo 5, por decirlo, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas, yo quisiera decirles que en esto encontramos una bienaventuranza oculta tal vez, o no tan desarrollada como lo es la más conocida como el sermón del monte. Y hoy veremos en detalle este relato, porque acá encontramos algo encubierto, revelado por el maestro tras el discurso de esa mujer. Es importante comprender que esta mujer levanta la voz entre medio de tantas personas, porque dice que había mucha gente, una multitud, no dice el versículo, y ella levanta la voz entre medio de todos y le dice unas palabras al maestro. Y Jesús, por medio de esas palabras de esa mujer, y qué bueno, ¿no? Nosotros encontramos acá, reveló una bienaventuranza encubierta, la reveló por medio de una respuesta que le hizo a esta mujer. ¿Y cuál es la bienaventuranza? En otras palabras, es la obediencia
a la palabra de Dios escuchada, es guardar la palabra. Si estuviésemos, esto no está en la Biblia, pero a modo de agregarle algo al sermón del monte, si estuviésemos en Mateo 5, pudiésemos decir que Jesús, aparte de todas las bienaventuranzas que dice, Él podría decir lo siguiente en este momento: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, porque de tales es el reino de los cielos. Precisamente es un poco lo que vamos a ver en esta mañana, esta bienaventuranza oculta que Jesús reveló en ese momento. Ahora bien, ¿por qué esta mujer elevó la voz y saltó entre la multitud a decirle algo a Jesús, a decirle: bienaventurado Jesús, quien te tuvo en el vientre, quien los senos, quien te alimentó, le dice que mamaste? Y evidentemente había una multitud de por medio, y según nos cuenta el autor, que es Lucas, había ocurrido algo antes, que la gente seguía a Jesús, y era porque Jesús había precisamente expulsado un demonio de una persona muda. Entonces, esos acontecimientos y esas señales, como consecuencia, las personas comienzan a seguirlo a Jesús. Es decir, que mientras Jesús hacía señales, hacía milagros, hacía prodigios, inclusive enseñaba, porque antes que esto Él habla del Espíritu que va, que sale, después del Espíritu que vuelve, y Él estaba enseñando todo eso. Esta mujer se levanta y aparece, y al ver su asombro de ver lo que estaba haciendo Jesús, de ver cómo sanaba a los enfermos, de ver cómo liberaba a este hombre endemoniado, al ver y a escuchar la sabiduría del Maestro, la motivó a levantar su voz de entre muchas personas y declarar lo que nos dice el versículo 27: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Anoche en la capacitación de FIO habíamos hablado acerca de percepciones. Y precisamente acá hay una percepción de una mirada en lo que estaba ocurriendo, un Jesús sanando, liberando endemoniados, enseñando, y una percepción de una mujer que, si bien es correcta, tal vez no es lo que el maestro relaciona de una manera correcta concretamente. Una percepción buena, pero Jesús tenía una percepción o una enseñanza mucho mejor. Tal vez podemos ver en esta mujer un enfoque bien intencionado, pero Jesús tenía el lente en lo que era necesario y fundamental. Automáticamente podemos recordar, o usted si conoce un poco el libro de Lucas, que capítulos atrás, de cierta manera Jesús le dice a Marta precisamente algo tal vez similar o parecido, y Marta dice: afanada y turbada estás, pero tu hermana está haciendo lo que era necesario. Escuchar al maestro, escuchar lo que decía, estaba enseñando el maestro. Y aunque Jesús no le dice como Marta, le dice: estás confundida o estás equivocada, sí le muestra tal vez un camino mejor o un camino mayor aparentemente de lo que esta mujer estaba viendo. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros como primer punto a poder tener el lente de Jesús en medio de circunstancias y en medio de vivencias que atravesamos. Si bien el deseo de esta mujer aparentemente, por lo que nos dice, era honrar a la madre de Jesús, para Jesús lo que le da más valor era honrar a quienes escuchan la palabra de Dios.
Si bien no estaba mal, porque si ustedes recuerdan cuando el ángel se acerca a María y le dice, serás bienaventurada, la honra le da un cierto énfasis en ella. Esta mujer como que está complementando lo que ya había pasado. Jesús le da más valor y honra a la palabra de Dios. Y permítanme leerles algunos pensamientos para poder incluirlos un poco más en la historia. Jesús pone en un escalón más alto a quienes quieren escuchar y guardar la palabra de Dios que a la mujer que lo tuvo en su vientre y lo alimentó desde pequeño. Jesús pone en un lugar más alto a aquellos que escuchan y guardan y atesoran la palabra de Dios. Y esto no era algo que, como quien dice, se le ocurrió a Jesús decirlo en ese momento, sino versículos atrás. Fíjense lo que nos dice el versículo 19 del capítulo 8 del mismo Evangelio de Lucas. Nos dice algo muy importante que nos da la evidencia de la importancia de lo que Jesús estaba hablando. Le dice que lo estaban buscando a Jesús. Lucas 8, versículo 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Entonces, versículo 20 dice que fueron y le avisaron a Jesús, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, tu familia está fuera. Y fíjense lo que él responde, versículo 21. Entonces, él respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? Y la hacen. Es no precisamente Jesús al escuchar a esta mujer, que si bien la honra era buena, no estaba mal, inclusive a modo adicional, ¿no? En ese tiempo era honroso a las personas saber de qué linaje venían, cuál era el apellido, de dónde venían, porque era honroso para ellos, era algo muy, muy típico entre ellos de preguntarse, decir, ¿y vos qué apellido sos? ¿De qué linaje venís? Entonces, si bien eso era importante para la época, Jesús puso en un escalón, en un peldaño más alto, y asimismo se lo dijo a sus propios familiares, a su propia madre y a sus propios hermanos, que era más importante que la familia de él, era los que obedecen, escuchan la voz del Señor. Y esta respuesta de Jesús no desacredita para nada los dichos de la mujer. Por eso le decía, no es que como fue como Marta, que le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. No, para nada. Sino que lo que hace Jesús es antepone prioridades. O en realidad lo que está haciendo es anteponer lo más importante. Lo que realmente es ser un bienaventurado. Eso es lo que está haciendo Jesús. Permítame darle esta razón y dos razones más que nos da la respuesta de Jesús. Es que no desacredita, sino que antepone la prioridad. Y como otra respuesta, lo que podemos notar es que la importancia que Jesús le da a la palabra de Dios como un centro esencial de más allá de lo que estaba ocurriendo, que eran señales, que eran prodigios y que eran sus propias enseñanzas, sino que él en esta respuesta lo que está diciendo, más allá de lo que vos ves, más allá de lo que yo puedo hacer, más allá de mis señales, más allá de mis enseñanzas, lo que verdaderamente está diciendo con esa respuesta Jesús es que es necesario obedecer, escuchar la palabra de Dios. Y como otro punto también podemos ver en esta respuesta que también el Señor involucra a esta mujer. Y ¿saben qué? Lo mejor que podemos quitar de estos versículos, sacar, exprimirlo, es que también le da la pauta a ella para que ella no simplemente diga, bienaventurado es tu madre, sino que Jesús le está dando la pauta que si ella obedece y escucha la palabra de Dios, también va a ser una bienaventurada.
Jesús encargándose en una respuesta, en una simple respuesta, ciertas prioridades y anteponiendo lo que realmente era indiscutible, por decirlo, para ese tiempo. Si oyes y guardas, serás bienaventurado. A veces nuestros ojos naturales no alcanzan a ver realmente lo que Jesús tiene preparado para nuestras vidas. Realmente nos enfocamos simplemente en lo natural, en lo que vemos, en lo palpable. Sin embargo, cuando llegamos a Jesús, Él de alguna u otra manera, por medio de su palabra, intenta abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Yo hice un breve comentario y permítame leérselo. Los ojos naturales solo ven el reflejo que muestra el espejo, es decir, lo externo. Sin embargo, los ojos del reino de Dios pueden penetrar desde lo externo hasta lo interno para darnos a conocer lo que nosotros no llegamos a ver. Lo que mira el Maestro y lo que mira a Dios va más allá de nuestros ojos naturales. Va más allá de lo que nosotros podemos percibir o tal vez palpar, sino que tiene un significado y una esencia mucho más fundamental y de mayor bendición para cada uno de nosotros. Fíjense, por eso es la palabra bienaventurado, dichoso, feliz, dichosos o felices, doblemente bendecidos. Otra expresión, otra palabra similar, podemos decir muy afortunado es esa persona que se le llama bienaventurado. Y hay una expresión también más que me gustó mucho para poder compartirla, es que es un estado que permanece totalmente en alegría y en gozo. Eso es un bienaventurado. Eso es una persona que se encuentra dichosa y feliz, doblemente bendecido y tiene un estado de alegría que permanece. Y ahora bien, bienaventurados hoy quienes estamos escuchando la palabra de Dios. Si leemos Apocalipsis, hasta Apocalipsis dice, bienaventurados son los que leen la palabra de Dios. Y hoy estamos escuchando su palabra y veremos que Jesús le dio esta respuesta a esta mujer, pero sin embargo vamos a ver bíblicamente por varios versículos que la palabra de Dios nos ofrece que esto de escuchar y esto de guardar, aunque pareciera una enseñanza nueva de Jesús, podemos ver que ya de tiempo venía en la palabra de Dios. Deuteronomio 4. Versículos 39 y 40. Vamos a leer. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Qué importante, ¿no? Lo que nos está diciendo, hermanos. Arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. Y fíjense lo que agrega. Y no hay otro. ¿Y qué le dice? Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Fíjese qué hermoso lo que viene después. ¿Para qué? ¿Para qué hay que guardarlos? Para que te vaya bien a ti y a quién más. Después de ti. ¿Y qué más? Dice, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Se da cuenta qué hermosa la promesa de guardar la palabra de Dios? No fue simplemente algo nuevo que dijo Jesús, sino que ahí vemos en Deuteronomio, hay otros versículos más también que nos van a señalar lo mismo, pero
quisiera compartirles un versículo más. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 2, que son palabras que David le estaba diciendo a su hijo, y como acabamos de leer, y será de bendición a tus padres y a los hijos, fíjense que David de cierta manera estaba inculcando lo mismo en su hijo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Andando en sus caminos. Fíjese, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ustedes saben que mi hijo apenas aprende un no, que es chiquitito. Pero hermanos, qué hermoso consejo para darle a nuestros hijos. Qué hermoso consejo para mandarle ahí un mensajito a nuestros hijos. Para poder decirles, vamos a leerlo otra vez y vamos a comprender un poquito más en profundidad lo que nos dice. Le dice David a su hijo: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Andando. Es decir, lleva una vida de fe, no te quedes inmovilizado en todo lo que hagas, hacia donde te dirijas, lo que vayas a hacer, lo que vayas a decidir. Esa es la manera en que andamos, andando en sus caminos y observando, fíjense, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y qué importante, fíjense, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Está refiriéndose a lo que Moisés le había dado al pueblo, los mandamientos. Es decir, que en esa forma, ese tiene que ser tu parámetro de buscarlo a Dios, de andar en sus caminos. No tienen que ser otros parámetros. En el camino, mientras ejercitas la fe, mientras tu Dios está en tu corazón y vos andás en los caminos, observa los estatutos. Tenlos presentes, porque ellos te van a dirigir hacia el lugar correcto, de donde vas a prosperar en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. De la manera en que está escrito. Porque hasta a veces los consejos hasta de padre, nosotros humanamente nos podemos equivocar. Pero el que no se equivoca, lo que no se equivoca es la palabra de Dios. Por eso el énfasis le dice, de la manera en que está escrito, es decir, verifica cómo está escrito y conforme a lo que dice la palabra y la ley de Dios, caminá, decidí, actuá. Jesús, en otras palabras, relacionó el amarlo también con guardar su palabra. Juan 15, acompáñenme al versículo 9 en primera instancia. Juan 15, versículo 9 y versículo 10. Vamos a leer. En el contexto, él está hablando de que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, y que debemos permanecer en él, porque de esa forma llevaremos mucho fruto, y si separados de él nada podremos hacer. Él sigue hablando en ese discurso, él sigue enseñando, y dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Ahora bien, ¿cómo permaneceremos en tu amor? Podríamos hacer una pregunta. El versículo 10 está la respuesta. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué pasará? Permaneceremos en su
amor. Entonces acá Jesús lo que relaciona es que si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, realmente estamos arraigados a ese amor, ese mismo amor que Él destaca anteriormente como el Padre lo ha amado. Porque así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar lo que nos dice la palabra de Dios, atesorar, es permanecer en ese amor que nosotros le damos y decimos y le ofrecemos a Dios a diario. Y unos versículos anteriores nos dicen algo similar. Juan 14, versículos 23 y 24, dice: Jesús respondió y le dijo, el que me ama, ¿qué iba a pasar? Mi palabra guardará. En el versículo de Lucas, en una nueva versión, en la nueva versión internacional, habla de guardar, habla de obedecer. Y cuando nosotros vamos a guardar, en uno de los comentarios que podemos ayudar para entender la palabra de Dios, nos habla de ese tesoro que se encuentra y que es bien guardado en un lugar secreto, que nadie lo puede sacar, que nadie lo puede quitar. De esa manera nos dice la palabra específica de guardarlo en nuestro corazón, de manera que al estar tan guardado, que nosotros podamos caminar conforme a lo que hemos guardado en el corazón. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y fíjese lo que dice, y vendremos a Él. Y está hablando acerca de que iba a venir el Espíritu Santo a morar en el corazón, y haremos morada con Él. Y el versículo 24 nos dice un contraste, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis escuchado no es mía, sino del Padre que me envió. Toda palabra que Jesús dijo aquí en la tierra, hermanos, y que nosotros hoy tenemos en la Biblia, en la Escritura, fue solamente palabra inspirada por Dios. No hubo algo que el hombre pudo ahí añadir, sino que fue palabra de Dios. Y lo que Jesús está diciendo, que si guardamos sus palabras es porque le amamos. Y que todo lo que Él dijo y todo lo que ha quedado en la palabra de Dios fue solo palabra y aliento de Dios desde el cielo para el hombre. Jesús, en otra ocasión, ahí también en Juan, un poquito más atrás, relacionó escuchar su voz en un sentido de pertenencia y en un sentido de cercanía. Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y yo las conozco. ¿Y qué más? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjese qué hermosa promesa. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. Primeras clases de los módulos de discipulado, somos salvos por gracia y nadie nos puede quitar esa salvación. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de que Él habla y que nosotros, como esas ovejas, escuchamos la voz y le seguimos. Por eso Jesús le dijo a esta mujer, más bienaventurado es el que oye y guarda y hace mi palabra. No es que simplemente acá Jesús dice, bueno, mis ovejas oyen la voz y van a cualquier lado.
o se meten en cualquier redil. No, fíjense la importancia de las palabras. Dice, yo las conozco, dice, y me siguen. Si pudiésemos ilustrar esto, sería como Jesús caminando delante nuestro, hablándonos, mirándonos hacia atrás, y Él conociendo a sus hijos y teniendo en su corazón, yo morí por vos, yo pagué el precio por vos, sos mío, me perteneces. Hay una morada eterna que nos está esperando. Y esa voz que Él nos habla nos ayuda a conducirnos, y ese camino que Él va marcando nos ayuda a caminar tras sus pasos. Escuchar su voz es un sentido de pertenencia, es un sentido de cercanía. Jesús no anda a los gritos como esta mujer. Sus palabras son suaves, sus palabras son firmes, sus palabras es un llamado universal a todos a que vengan los que están cargados, los que están cansados, y Él iba y prometió darnos descanso. Él prometió que íbamos a aprender de Él. Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Fíjese qué hermoso lo que nos dice Proverbios 4, añadiendo un poco más a lo que estamos hablando. Vamos a leer primero Proverbios 3, versículo 1 al 3. Yo se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Usted lo puede seguir si quiere desde aquí. Esa es la nueva versión internacional. Fíjense qué hermoso lo que nos dice la persona más sabia de la tierra, el mismo que había escuchado lo que le dijo David, que leíamos recién. Recuerda y anda, sigue los caminos, los preceptos. Fíjese lo que dice este hombre. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Por un lado, no te olvides mis enseñanzas, sino que guárdalas en tu corazón, mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Fíjese qué hermosa frase. Y escríbelos en el libro de tu corazón. En el asiento de lo que somos, que de nuestro corazón mana la vida, dice este proverbio, dice, ahí tienes que guardar las enseñanzas en tu corazón, porque de él mana la vida, y no tienes que olvidarte de ninguna de ellas, sino tienes que guardarlo y atesorarlo, porque eso prolongará tu vida, te dará muchos más años de vida. Proverbios 4:20, del 20 al 22, nos dice algo similar. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te estoy diciendo. Esta es la traducción viviente. Dice, escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, dice, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, porque ellas traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Qué hermoso, hermanos, lo que hace el guardar y el prestar atención y el escuchar atentamente la palabra de Dios. Déjalas que lleguen hasta lo profundo de tu corazón. ¿Hasta dónde llega la palabra de Dios a veces? ¿Hasta acá? ¿Y dura todo lo que tiene de cabeza y sale por acá? Bueno, a mí me dura bastante. ¿Hasta cuánto llegará el escuchar lo que significa el mensaje del verdadero evangelio de Dios? Y hay un salmo precioso
que lo tocábamos en estos días, Salmo 119, versículo 9, hay una pregunta que hace el salmista, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabe con qué? Con guardar la palabra. Fíjese que sigue hablando el versículo y nos dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras, tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Qué problema el pecado, hermanos, ¿eh? Qué problema, todos los días, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, milésima a milésima. Pero fíjese qué hermoso lo que nos dice este versículo. Y esto es, por supuesto, para todo. Habla de un joven, ¿sí? Pero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón, dice el salmista, entonces yo he guardado tu palabra, tus dichos, para no pecar contra ti. Porque de esa manera, al tener en nuestro corazón la palabra de Dios, sus ordenanzas, sus preceptos, sus estatutos, nos conducirán a un buen puerto en donde el pecado ya no será nuestro Señor, sino que de la manera en que hemos guardado la palabra, seremos conducidos para no pecar contra el Señor. El escuchar, el oír la palabra de Dios, el guardarla, fue algo similar de lo que Jesús habló en la parábola del sembrador. Y todos conocemos, ¿verdad?, la parábola, pero Jesús en Lucas 8, si quiere acompañarme, a partir del versículo 11, da como quien dice la enseñanza, o les dice, bueno, esto quise decir cuando dije la parábola del sembrador. Y fíjese qué importante que dice. Versículo 11 en adelante dice, esta es pues la parábola. La semilla que el sembrador salió a sembrar es que la palabra de Dios. Bien, Lucas 8, versículo 11, voy a leer a partir del 12, y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. Los que están sobre la piedra son los que, habiendo escuchado, fíjense que todos escuchan, reciben la palabra con gozo, pero estos, ¿qué pasa? No tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba dice que se apartan. Distintas tierras, distintas personas con distintos destinos. Versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Importante, ¿no? Comprender si me he alejado, si hay placeres de esta vida que yo le estoy dando énfasis, si hay cosas que nos está enseñando esta parábola y no están siendo totalmente consecuente a mi manera de vivir para tener un alerta importante. Mas la que cayó, dice, versículo 15, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra ¿qué? Oída. ¿Y qué más? Y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra escuchada y dan fruto
con perseverancia. Escuchamos, retenemos, pero es importante dar frutos. Escuchamos, retenemos, pero es importante obedecer. Escuchamos, retenemos y es importante caminar nuestra vida conforme a lo que hemos escuchado. Ahora, hermanos, volviendo al texto principal de lo que había ocurrido entre este relato que nos muestra a esta mujer y lo que dice Jesús. Antes, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, que quiere decir que la obedecen, que dan fruto, que permanecen, que caminan tras ellas. La importancia que Jesús le da al ser bienaventurados nos tiene que dar a nosotros la razón de poder caminar tras la palabra de Dios. ¿Por qué entonces Jesús enfatizó en que debemos ser bienaventurados al escuchar y al obedecer la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios se nos da a conocer el corazón de Dios. El efecto que ella produce al escucharla es penetrador y es transformador. Hermanos, en la palabra de Dios nos muestra nuestra pecaminosidad, pero también la palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Nos da ese doble sentido o nos expone en esas dos cosas, que por un lado nos muestra el pecado, pero también nos limpia de todo pecado. Nos da luz, hermanos, en todas las áreas de nuestro corazón. Usted se habrá fijado en su vida, como me ha pasado a mí, que muchas veces me he confundido, he tomado decisiones erradas por simplemente no haber guardado la palabra de Dios en mi vida, no haberle consultado a Dios o no haber visto de alguna u otra manera en la palabra de Dios lo que me estaba ocurriendo y cómo dirigirme y cómo actuar y cómo decidir. Porque la palabra de Dios nos trae luz en todas las áreas de nuestro corazón, nos da claridad en toda decisión a tomar. Hasta a veces nos pasa que decimos, pero bueno, de esto precisamente la Biblia no habla, y precisamente puede ser, pero sí nos va a dar ciertos parámetros para que podamos tomar decisiones correctas. La palabra de Dios nos santifica y en ella encontramos promesas cumplidas de parte de Dios y otras que se cumplirán. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, en la Nueva Versión Internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¿Quiere activar su fe? Escuche la palabra de Dios. ¿Quiere activar la fe de otras personas que no conocen de Dios? Hable la palabra de Dios. ¿Quiere alcanzar a aquellos amigos cercanos, familiares que no tienen a Cristo en su corazón? Pues hábleles acerca de la fe, porque hablarles acerca del mensaje de la palabra de Dios, su fe se activará y de esa manera el Espíritu Santo podrá trabajar en el corazón de esas personas. Por eso quisiera decirles, antes de cerrar este mensaje, que la palabra de Dios es bueno leerla, es importante escucharla, pero es mucho mejor obedecerla. Y Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, nos da, como quien dice, la misma enseñanza de Jesús en otras palabras. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero fíjense lo que dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, es decir, la guarda, la obedece, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en todo, en lo que hace. Más bienaventurados son los que oyen y guardan la palabra, dice Jesús. Y quisiera hacerle unas preguntas y unas observaciones que nos van a ayudar a reflexionar. ¿Le gustaría llamarse un bienaventurado? Que Jesús diga que usted es una bienaventurada, una persona dichosa, feliz. No simplemente escuche este mensaje, sino que cuando salgamos, vivamos este mensaje. Caminemos tras este mensaje. Porque de esa manera, dice Jesús, que seremos bienaventurados. Hermanos, una observación importante en medio de lo que hablamos. Cada uno de nosotros hoy puede ser la herramienta de Dios para que otros también puedan ser bienaventurados. Nosotros al predicar, al hablar acerca de Jesús, al hablar acerca de la palabra, vamos a hacer que otros también sean bienaventurados. Considero que de más está decir que no solamente tenemos que escuchar, sino que debemos vivir la palabra de Dios. Porque Jesús llamó a estos bienaventurados. Los libros de la palabra de Dios fueron inspirados por Dios. Y el libro de Apocalipsis, hay muchos autores que más allá de una inspiración, fue una revelación, porque precisamente Juan comienza a ver lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y bueno, usted conoce la palabra de Dios, sabe más o menos lo que se refiere el libro de Apocalipsis. Y fíjese lo que dice este libro en el capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer del versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Fíjense quién habla. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién estará hablando, no? Fíjese lo que dice. Esto dice el santo. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y fíjese lo que dice el versículo 10, un poquito más adelante. Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es una promesa importante, hermanos. Y fíjese que quienes se van a salvar de esa prueba son quienes han guardado la palabra de Dios. Algo similar nos dice el mismo libro, capítulo 22, versículo 7. Jesús dice: he aquí, vengo pronto. Gloria a Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, que no nos alcance con escuchar solamente, sino que podamos atesorar esa palabra, podamos guardarla y vivir tras la palabra de Dios. Amén. Le invito a cerrar sus ojos en esta mañana. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, papá. Queremos ser llamados, Señor, por ti, bienaventurados, porque escuchamos y guardamos tu palabra, oh Dios. Y al guardar tu palabra, Señor, como leíamos recién, nos mantendrá firmes, Señor, hasta ese día que vos vengas a buscar a tu iglesia. Oh Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Señor, que esperamos ese día con tanto gozo, con tanta ansiedad, Señor. Pero que ese día, Señor, pueda ser el día, Señor, que tú digas: has permanecido y has guardado mi palabra. Y por eso, Señor, seremos doblemente felices, porque estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta mañana que están aquí, aquellos que nos están mirando de sus hogares. Así, Señor, como ni bien abrimos la Biblia, Señor, y al leerla y recorrerla, Señor, por toda tu palabra, vos nos mandás a guardar, Señor, tu palabra. Que tú les des la fuerza y la valentía, Señor, a mis hermanos, a permanecer en tu palabra, Señor. A atesorarla en sus corazones, a guardarla, Señor, y que de esa manera que permanece guardada, Señor, podamos vivir y experimentarla en nuestro diario vivir. Pero también, Señor, que involucremos a otros, Señor, y que puedan ser bienaventurados otros, Señor, por medio de nuestra proclamación del Evangelio. Así como Jesús, Señor, involucró a esta mujer y le dijo en esa respuesta: tú también puedes ser una bienaventurada si escuchas y guardas la palabra. Adoramos tu nombre, Señor, en esta mañana.